Mi esposa me vio en la fiesta de la empresa años después del divorcio y no pudo contener las lágrimas. Se detuvo allí, en medio de la habitación decorada con luces doradas y sonrisas falsas, como si el tiempo se hubiera congelado. Sus ojos, los mismos que una vez me dijeron que yo lo era todo, estaban rojos, llorosos, asfixiados por el dolor de algo que ella misma había creado. Lloró al verme, pero no de nostalgia. Lloró porque allí estaba yo, entera, viva, más fuerte. Estaba el hombre que ella destruyó y que ahora renació frente a ella. Ella vino hacia mí, con las manos temblorosas y la voz apagada, tratando de sonreír, tratando de justificar años en una frase que comenzaba con «no sabía que vendrías» y terminaba en un silencio incómodo. Su excusa fue débil, tan débil como las promesas que me hizo hace años. Ella vino para intentar recuperarme, pero no había lugar para el arrepentimiento, allí estaba el escenario para mi venganza silenciosa. Justo cuando estaba a punto de pedirme que hablara, apareció la nueva mujer en mi vida. Bella, serena, segura de sí misma, como salida de un cuadro hecho para provocar el pasado. Se acercó a mí, me dio un ligero beso en la mejilla y le sonrió a su ex como si ya lo supiera todo. Él expalideció. Su mano soltó el vaso que sostenía y el vaso se hizo añicos en el suelo, como si simbolizara todo lo que había perdido. Y en ese preciso momento se dio cuenta de que ya no era la mujer de mi vida. Que nunca volvería a ser así. Pero ella no sabía, ni sospechaba, que esto sería solo el comienzo del verdadero infierno. Lo que ella no sabía, lo que nadie allí sabía, es que yo no simplemente seguí adelante, me preparé. Planifiqué cada detalle. Cada paso de mi ascensión, cada palabra la guardé para el momento adecuado. Mientras ella me cambiaba por otra persona, justificando la traición con frases como, estoy confundida, necesito encontrarme, yo construía el silencio más doloroso de mi vida. Fui traicionado no solo en cuerpo, sino también en alma. Y lo peor es que todavía la amaba cuando me enteré. El amor me mantuvo días sin comer, noches sin dormir, meses sin vivir. Vi al hombre con el que me engañó vistiendo mi camisa, sentado en la silla de mi casa, comiendo del plato que compré, acostado en la cama donde soñaba con tener hijos con ella. No lo olvides. No está perdonado. Esto se marca en el pecho como un hierro al rojo vivo. Y fue allí, en el colmo de mi sufrimiento, que decidí que no dejaría que eso me defina. Si ella me rompió en 1000 pedazos, yo me reconstruí con cada pedazo. Si ella destruyó mi autoestima, yo la convertí en la base de mi nueva vida. Y con cada avance, con cada logro, guardé su recuerdo como un recordatorio de donde ya no quería estar. Seguí adelante, pero nunca lo olvidé. Y en esa fiesta sintió de primera mano lo que era ser abandonada, olvidada, intercambiada por alguien mejor. ¿Y yo? Estaba en paz. Pero lo que nadie allí esperaba, y lo que ella nunca imaginó, era lo que vendría después. Lo más destacado de la noche. El momento que me preparé durante años. Cuando la maestra de ceremonias me llamó al escenario para un pequeño homenaje, ella todavía se secaba las lágrimas, pensando que todo había terminado. Ella creía que lo peor ya había pasado. Pero fue ahí, en medio de los aplausos, donde empezó todo. Ella se puso de pie, medio sonriendo, pensando que iba a hablar de ella, a justificarme, a decir que todavía estaba pensando en ella. Pero lo que hice fue diferente. Lo que yo hice nadie lo haría. No hablé. Lo mostré. Las luces se apagaron. Una pantalla se iluminó. Y allí, delante de todos, compañeros de trabajo, amigos, inversores, familiares, incluso su nuevo novio, el video empezó a reproducirse. Un video que edité yo mismo. Que reuní durante meses en silencio. El comienzo fue tranquilo, fotos nuestras, momentos felices, viajes, cumpleaños. Todo el salón suspiró. Ella, conmovida, se tocó el pecho con dedos temblorosos, pensando que era una declaración de amor. Pero entonces comenzó la transición. Poco a poco, las imágenes felices dieron paso al audio. A conversaciones guardadas. Impresiones de mensajes entre ella y su amante, mientras yo viajaba por trabajo. Vídeos de cámaras de seguridad. Conversaciones íntimas, citas que coincidían con los días en que ella dijo estar enferma. La vergüenza se apoderó de su rostro como un tsunami.
La audiencia, que antes sonreía, ahora guardó silencio en estado de shock. Y ella simplemente se sentó, incapaz de respirar adecuadamente. Cada segundo de ese video fue una puñalada a las mentiras que nos dijo a todos. Al final, un mensaje: esta fue la mujer que me traicionó. Y este soy yo ahora. Nunca subestimes a quien destruyes. La sala estalló en murmullos. Salí del escenario con el corazón acelerado, pero en paz. Porque allí, por primera vez, sentí que se había hecho justicia. No para los tribunales, sino para la vida. No con palabras, sino con evidencia. Salió de la fiesta llorando, tambaleándose, humillada ante el mundo. Y sin embargo, eso era solo el comienzo de lo que el destino le tenía reservado. Porque su verdadero castigo aún estaba por llegar. La caída social fue solo el preludio. Para ella, la verdadera tragedia se escondía donde más le dolía, en su reputación, en su culpa, en su arrepentimiento. Y lo que más me impresiona es que hasta el día de hoy, aun con todo lo que le revelé, ella sigue diciendo que fue un error, como si un error durara meses, como si un error implicara deseo, mentira, manipulación y falta de arrepentimiento mientras todo era cómodo. Y ahora ella me está buscando. Llama, envía mensajes, intenta encontrar formas de hablar. Ella dice que lo siente. Dice que cometió un error y que todavía me ama. Pero ella nunca me amó, amaba lo que yo representaba. El nombre. La seguridad. La estabilidad. Y cuando encontró algo más nuevo, más emocionante, no dudó en dejarme sangrar en paz. Ahora que has visto que no solo pude avanzar, sino también florecer de maneras que ella nunca imaginó, regresa. Pero ya no soy ese hombre que ella destruyó. Hoy soy el reflejo del dolor que ella causó, transformado en fuerza. Y lo más curioso de todo, lo que más consume mi mente cada noche desde aquella fiesta, es que ella no vio el video hasta el final. Se fue temprano. Corrió. Pero si se hubiera quedado 5 segundos más, habría visto la última escena. El que muestra el verdadero secreto, lo que nadie esperaba, lo que lo cambia todo. Lo que haría estallar hasta el corazón más frío. Porque en esa última escena está el detalle que ella olvidó. Lo que ella nunca pensó que yo sabía. Y es por eso que hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué hubiera hecho ella si la hubiera visto hasta el final? Bienvenido al canal. Aquí, ninguna forma de trampa está romantizada o apoyada, por el contrario, nuestras historias son un recordatorio de cuánto puede causar la infidelidad. Destruir vidas, hogares y corazones. Todas las narrativas son ficticio, pero conllevan verdades emocionales que reflejan el dolor real que muchos han sentido. Prepárate para sumergirte en una historia intensa, dolorosa y sorprendente. Respira hondo, porque lo que sigue se meterá contigo. Se conocieron de una forma sencilla, como empiezan muchas historias, pero vivieron como si fueran únicos en un mundo hecho solo para dos. Isen y Olivia se cruzaron por primera vez una bochornosa tarde de septiembre en un evento corporativo en un centro de convenciones, donde los dos tenían previsto representar a sus respectivas empresas. Es el director de operaciones de una distribuidora de tecnología, siempre con una postura elegante y atención al detalle. Es directora de comunicaciones de una empresa multinacional de cosméticos, conocida por su carisma natural y la forma atractiva en que cuenta historias incluso en reuniones presupuestarias. Cuando sus miradas se encontraron durante la pausa para el café, no hubo ninguna explosión ni chispas exageradas. Había algo más raro, el reconocimiento. Un silencio confortable que llenó el espacio entre dos desconocidos que parecían conocerse ya de otras vidas. El primer contacto fue casual, una conversación sobre lo larga que era la fila para tomar café, pero la forma en que ella sonrió y la forma en que él escuchó lo cambió todo. En los días siguientes, los dos comenzaron a intercambiar mensajes profesionales que rápidamente evolucionaron hasta convertirse en conversaciones personales. Al poco tiempo, Isen estaba esperando ansiosamente el próximo chiste de Olivia, y ella se encontró mirando su teléfono celular solo para ver si él había enviado algo. Cuando finalmente salieron a cenar, inicialmente con el pretexto de continuar una conversación de negocios, sabían, sin admitirlo, que ya estaban involucrados en algo que iba mucho más allá de una simple afinidad profesional. Habló con calma, midió sus palabras, observó más de lo que dijo. Era ligera, gesticulaba mucho y reía a carcajadas.
El contraste entre los dos fue lo que hizo que el ajuste fuera perfecto. Isen aportó estabilidad al torbellino creativo de Olivia y ella inyectó color a su mundo metódico y controlado. El cortejo fue casi silencioso. Las familias se reunieron rápidamente, sus amigos aprobaron sin reservas, y pronto estuvieron viviendo juntos en un apartamento espacioso, con grandes ventanales que dejaban que el sol lo invadiera todo, incluida su intimidad. La rutina entre ambos se construyó a base de pequeñas bondades. Él dejaba notas escritas a mano en el espejo del baño con frases como, «Hoy es un buen día para quererte más», y ella le correspondía con sus improvisadas recetas de postres, que muchas veces salían mal, pero que él comía con placer solo con verla sonreír. Dividían sus fines de semana entre visitas a la feria, maratones de películas antiguas y viajes espontáneos. No hubo planes grandiosos, pero todo fue profundamente intenso. La vida junto a Olivia parecía latir. Ella hacía que cualquier lugar ordinario pareciera extraordinario. Isen, a su vez, era un hombre que valoraba el silencio. Le gustaba hojear los libros que coleccionaba, ordenar las plantas del pequeño jardín que tenían en el balcón y cuidar los detalles de la casa con una atención casi ritual. Fue él quien planificó, palmo a palmo, el montaje del apartamento. Quería que todo fuera funcional y hermoso, no por vanidad, sino porque creía que el hogar debía ser un espejo de la paz que quería experimentar. Olivia no interfirió, confió en él y luego lo decoró todo con cuadros coloridos, cojines extravagantes y objetos de ferias artesanales. Dijo que el hogar era el reflejo de dos mundos que convivían en armonía. Y así fueron, durante años, escribiendo su propia rutina con una rara naturalidad. Sus vidas profesionales continuaron expandiéndose. Olivia empezó a ser invitada a conferencias, eventos y columnas en revistas. Su nombre ha cobrado relevancia en el área del branding y el marketing emocional. Fue admirada, amada y, a menudo, elogiada por su capacidad para conectar a las personas con historias. Isen, siempre discreto, prefirió el reconocimiento silencioso. Nunca le importaron los puestos de alto rango, pero era la persona en la que todos confiaban para resolver cualquier crisis. Y eso fue suficiente. En el fondo, creía que la grandeza de un hombre se medía por la solidez de sus elecciones y por la forma en que cuidaba lo que era suyo, y Olivia, para él, era la elección más sólida de su vida. Se casaron en una pequeña ceremonia, solo para familiares y amigos cercanos, en un campo abierto a finales de la primavera. La sencillez de la fiesta reflejaba el tipo de vida que querían, amor sin espectáculo, complicidad sin exposición. Los votos fueron escritos a mano. Isen prometió hacerse cargo de las tormentas de Olivia sin intentar controlarlas. Olivia prometió nunca dejar que el silencio entre ellos se convirtiera en distancia. Fueron palabras sinceras, dichas con los ojos llorosos, y que hicieron llorar a todos los presentes. Fue un día sin vanidad, pero con mucha verdad. Y durante mucho tiempo todo pareció encajar. Con el paso de los años, llegaron transformaciones naturales, nuevas responsabilidades, cambios en el trabajo, planes pospuestos por motivos económicos y esa ligera transformación que el tiempo impone en las parejas. Pero Isen y Olivia permanecieron unidos. Se adaptaron a las demandas con flexibilidad y, cuando no estaban de acuerdo, lo hicieron con cuidado. Retrocedió antes de gritar. Ella respiró hondo antes de acusar. Su amor no fue perfecto, pero sí maduro. Sufrieron pérdidas, como la de su primer bebé, en un aborto espontáneo que la silenció durante semanas. Pero salieron más unidos, incluso sin poder hablar del tema durante mucho tiempo. Con el tiempo, empezaron a sonreír de nuevo con naturalidad, caminando de nuevo de la mano por las calles, como si estuvieran reaprendiendo a vivir después de una guerra íntima. Olivia tenía una presencia encantadora. Dondequiera que entraba llamaba la atención, no solo por su impactante belleza, sino por su forma de expresarse. Tenía una voz cautivadora, una forma casi teatral de contar historias y una espontaneidad que hacía que la gente se abriera en cuestión de segundos. Isen disfrutaba mirándola en esos momentos, como quien aprecia una obra de arte en movimiento. La admiraba en silencio, sonreía al ver a otros encantados por ella. Nunca fue posesivo, nunca hizo escenas. Confié. Creía que el verdadero amor no requiere vigilancia, solo presencia. Había una tradición entre ellos, cada aniversario de bodas elegían un lugar para visitar, aunque fuera un parque diferente de la ciudad.
lo importante era crear un nuevo recuerdo. Y en esos viajes hablaban de todo, de cómo se conocieron, de cómo serían los hijos que aún no tenían, de los sueños que parecían demasiado pequeños para el mundo, pero que eran enormes para ambos. En estas conversaciones, Isen siempre decía que solo temía una cosa, distanciarse sin previo aviso. La sensación de que el otro se ha ido sin dejar de estar presente. Y Olivia prometió, mirándolo a los ojos, que si algún día sentía algo extraño, hablaría. Yo siempre hablaría. Pero el tiempo, silencioso como Isen, empezó a hacer sus propios ajustes. Algunas ausencias se hicieron más largas. Los mensajes comenzaron a ser respondidos con mayores retrasos. Olivia empezó a viajar más por trabajo y cuando regresó todavía parecía un poco distante, como si una parte de ella se hubiera quedado en otro lugar. Isen intentó no preocuparse. Lo atribuyó al cansancio y a las presiones de la vida adulta. Pero algo en él también empezó a callarse. No por darse por vencido, sino por un intento de preservar lo que todavía estaba ahí. Preferí no preguntar, porque tenía miedo de las respuestas. Preferí el silencio a la confirmación de un abismo. Aún así, preparaba cenas, dejaba notas, intentaba revivir las risas que antes le salían con facilidad. Quería creer que todo era solo una fase. Que pronto pasaría. Ella, en cambio, parecía cada vez más inquieta. Como si algo dentro de ella exigiera más de lo que ya tenía. Como si todo lo que construyeron juntos se hubiera convertido en un escenario demasiado cómodo para alguien que necesitaba adrenalina. Olivia seguía siendo amable, seguía diciendo, te amo, y seguía sonriendo, pero el brillo había cambiado de dirección. Y Isen, aunque intentó ignorarlo, ya no se veía reflejado en sus ojos. En la empresa empezó a recibir más responsabilidades. Un ascenso lo puso en contacto directo con la alta dirección, lo que le obligó a viajar, hacer nuevos contactos y pasar largas noches en hoteles. Y en ese nuevo contexto, empezó a darse cuenta de que la ausencia no era solo suya. Empezó a notar que había preguntas que Olivia ya no hacía. Que no quería saber cómo fue su encuentro, que no mostró interés en los nuevos rumbos de su carrera. Y, sin embargo, insistió. Porque creí que el amor resistía. Que cuando es real sobrevive a las fases más áridas. Pero había algo que todavía no sabía. Algo que cambiaría su forma de ver no solo el amor, sino todo lo que había vivido hasta ese momento. Algo que ya estaba sucediendo y que, poco a poco, fue minando las estructuras de la relación. Sin embargo, en ese momento todavía creía. Todavía esperé. Todavía amado. Y fue con ese corazón esperanzado que aceptó la invitación a ser homenajeado en la fiesta de empresa, sin imaginar que ese evento le traería no solo recuerdos, sino revelaciones. Y que, en medio de tantas luces, sonrisas y discursos ensayados, la verdad saldría a la luz de una manera tan devastadora, que transformaría el pasado y el futuro a la vez. Con pompa llegó la invitación a la fiesta, uno de esos correos electrónicos que abren con fuentes doradas y palabras como celebración anual y homenaje a líderes destacados, acompañado de un video institucional con una pista inspiradora y primeros planos de manos entrelazadas, sonrisas corporativas y metas superadas. Isen lo miró con cierta pereza, pero también con la ligereza de quien, poco a poco, empezó a sentir que merecía un reconocimiento. La nueva etapa laboral fue exigente, pero lo sacó de la sombra en la que había vivido durante años. La directiva lo eligió como uno de los nombres que serían homenajeados esa noche, entre ejecutivos, socios y empleados de alto rango. Era el tipo de ocasión en la que Olivia brillaría. Siempre tuvo gusto por las fiestas, por los eventos sofisticados, por su elegancia natural que hacía que nadie se atreviera a ignorarla. Pero curiosamente, cuando él se lo contó, ella reaccionó con poco entusiasmo. Dijo que no sabía si podría ir debido a un viaje de trabajo, que podría retrasarse, pero que lo confirmaría más cerca del día. Isen se sintió incómodo, con una pequeña punzada de frustración que intentó ignorar, racionalizando que su agenda, como siempre, estaba ocupada. Durante los días siguientes, notó algo diferente en casa. Los silencios entre los dos fueron más largos, pero no tensos, simplemente vacíos. Isen llegó cansado. Ella estaba hablando por su celular. Él habló de reuniones, ella respondió con monosílabos. Él intentó besos largos, ella le ofreció abrazos cortos.
La intimidad parecía haberse convertido en un ritual mecánico, como si estuvieran cumpliendo un contrato emocional que ya había expirado. Pero lo que más dolió fue la ausencia de peleas. No hubo discusiones, ni acusaciones. Solo una desconexión silenciosa, como si la relación se disolviera delicadamente, sin ruido, para que ninguno de los dos se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Una noche, después de un viaje de 3 días, Isen llegó a casa y notó que algo había cambiado. No fue una ausencia concreta, como una maleta extraviada o una prenda de vestir que desapareció del armario. Fue el olor. El perfume de Olivia, que siempre impregnaba las sábanas, el sofá y los pasillos, ahora era diferente. No era tuyo ni de él. Era más fuerte, más invasivo. Pensó en preguntar, pero se tragó la pregunta. Fue a la ducha, dejó correr el agua sobre sus hombros, tratando de convencerse de que era solo paranoia. En los días siguientes, esta sensación de estar fuera de lugar en la propia casa se intensificó. Se sintió como un visitante. Ella, en cambio, estaba más emocionada. Empezó a usar ropa diferente, a maquillarse para reuniones virtuales, a sonreír sola en su celular. Observó desde lejos, tratando de encontrar una justificación racional, algo que calmara el agujero que crecía en su estómago. Luego vino el viaje de 5 días. Anunció que necesitaba ir a una convención en otro estado, relacionada con una asociación con una marca internacional. Isen se ofreció a ayudar con la maleta, pero ella se negó, diciendo que todo estaba bajo control. Cuando ella se fue, él se sintió absurdamente inquieto. Intentó sumergirse en el trabajo, ocupar su mente con hojas de cálculo y contratos, pero por la noche la cama le parecía demasiado grande, demasiado fría. En las videollamadas siempre tenía prisa y decía que necesitaba ir a una reunión o cena con los representantes de la marca. Intentó disimularlo, pero la mirada de sus ojos no mentía, había distancia. Y no fue solo la física. Fue emotivo. Al cuarto día, mientras limpiaba el historial de su propia libreta corporativa, Isen encontró accidentalmente un inicio de sesión automático guardado en uno de los navegadores. Era una copia de seguridad antigua del teléfono de Olivia que había sido sincronizada meses atrás. No era su costumbre investigar la vida de su esposa, pero algo esa noche lo hizo encajar. Tal vez la necesidad desesperada de comprender lo que estaba pasando, tal vez el miedo a imaginar cosas, tal vez la simple esperanza de descubrir que todo fue solo una mala etapa. Pero eso no es lo que encontró. Los mensajes estaban ahí. Cientos. Comenzaron con bromas, evolucionaron hacia frases tiernas, luego a fotografías íntimas, intercambios explícitos, votos de deseo y encuentros programados con precisión. Los horarios coincidían con los viajes, la falta de apetito, los silencios. Cada línea de ese diálogo fue una puñalada que leyó con los ojos paralizados. El nombre del otro hombre se repitió varias veces, siempre en un tono íntimo que Isen nunca había escuchado de boca de Olivia. Lo llamó refugio, aventura necesaria, dijo que con él se sentía viva. Leo todo sin poder procesarlo. El dolor llegó en oleadas, cada vez más violentas, hasta que sintió que su cuerpo temblaba, su estómago se revolvía y su pecho ardía. Pero él no lloró. Aún no. Permaneció allí durante horas, absorbiendo todo en silencio, como quien observa cómo se desmorona su propia vida, sin poder intervenir. Esa misma noche llamó, como si nada hubiera pasado. Dijo que estaba cansada, que las reuniones eran largas y que me extrañaba. Isen respondió con un tono controlado, tratando de mantener la voz firme. Dijo que la amaba y que la estaba esperando. Olivia colgó sin sospechar nada. Él, a su vez, caminó hasta el dormitorio, abrió el armario y se quedó allí unos minutos, mirando su ropa. No hice nada. No lo rompí, no lo tiré. Se limitó a mirar, tratando de comprender cuando perdió a la mujer que amaba. El último día del viaje decidió no hablar de lo que descubrió. Aún no. Necesitaba tiempo. Necesitaba entender qué hacer con ese agujero recién abierto. En los días siguientes empezó a observarla con otra mirada. Cada gesto, cada palabra, cada distracción, todo fue analizado en silencio. Y cuanto más veía, más confirmaba lo que ya sabía, ella estaba muy lejos. Amable, sonriente, pero distante.
como si viviera dos vidas y, junto a él, desempeñara un papel que ya no tenía sentido. Luego llegó la noche de la fiesta. Olivia confirmó que podría ir, que llegaría un poco más tarde. Ella dijo que quería verlo recibir el honor y que estaba orgullosa. Ethan la miró durante unos segundos antes de responder, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que conocía en sus ojos. No lo encontré. Simplemente una máscara perfecta, fría y entrenada. El día de la fiesta llegó temprano. Llevaba un traje hecho a medida, una barba recortada y una expresión tranquila. Pero por dentro era la guerra. Caminó por los pasillos de la sala como si estuviera dentro de un teatro donde todos los roles estaban invertidos. Recibió saludos, apretones de manos, sonrisas entusiastas. Pero todo parecía resonar muy lejos. Su mente estaba en otra parte, esperando. Ella llegó más tarde, vestida con un vestido azul oscuro que siempre había sido su favorito. Se acercó con la misma sonrisa encantadora de siempre. Posó para fotografías, elogió la decoración y sonrió a sus compañeros. Él la miró y se preguntó cuántas mentiras cabrían en una sonrisa. La noche avanzó con discursos, brindis y presentaciones. Ethan fue llamado al escenario. Escuchó palabras elogiosas sobre su liderazgo, su ética y su contribución a la empresa. Tomó el micrófono y nos agradeció con calma. Pero no dije todo lo que quería. Aún no era el momento. Después de bajarse del escenario, caminó hacia la barra improvisada, tomó una copa de vino y se dirigió al balcón trasero de la sala. Allí sentí que podía respirar. Olivia la siguió unos minutos más tarde. Los dos estaban uno al lado del otro, mirando la ciudad iluminada. Ella elogió su actuación y dijo que parecía más seguro y más fuerte. Ethan la miró de reojo. Quería preguntarle si estaba hablando con sinceridad o si simplemente estaba fingiendo. Pero él permaneció en silencio. Ella apoyó la cabeza en su hombro y, durante unos segundos, él cerró los ojos. Quería que ese gesto fuera real. Quería tiempo para volver. Pero el tiempo no vuelve. Y las palabras que se habían ido acumulando en su interior empezaron a encontrar la salida. Con voz baja, firme y directa preguntó, ¿me amas? Olivia, sorprendida, tardó un poco en responder. Le dije que sí, por supuesto que sí. Ethan luego le preguntó si estaba feliz. Ella dudó. Dijo que tuvo momentos felices. No insistió. Él simplemente la miró a los ojos y dijo, lo sé. Su expresión cambió. Los ojos se abrieron ligeramente, los labios se abrieron como si buscara una respuesta. Pero antes de que pudieran preguntar qué sabía, fueron interrumpidos por un anuncio en el micrófono, llamando a todos a regresar a la sala para una sorpresa final. Volvieron a caminar juntos, en silencio. Olivia se arregló el cabello, se retocó el lápiz labial, mientras Ethan miraba la pantalla que ahora dominaba el centro de la habitación. La actuación final estaba a punto de comenzar. Todos se sentaron, ansiosos. Las luces se apagaron. Un video comenzó a reproducirse. Y en ese momento todo cambiaría. Pero lo que vendría después aún estaba oculto, a punto de estallar. Las luces de la habitación se apagaron por completo, sumergiendo a todos en un silencio automático, casi reverente. Un rayo de luz apareció en el centro de la pantalla, revelando el rostro de Ethan en una fotografía antigua, una imagen de él en sus primeros años en la empresa, con la mirada tímida y la sonrisa discreta que siempre lo había acompañado. La siguiente secuencia de imágenes comenzó a mostrar su trayectoria profesional, proyectos exitosos, reuniones, viajes, premios. Una suave música instrumental llenó la atmósfera. Olivia, sentada entre ejecutivos y socios, mantuvo las manos entrelazadas en el regazo y los ojos fijos en el video. La composición parecía ser solo un homenaje común, como tantas otras que vieron juntos a lo largo de los años. Pero ella todavía no sabía que este no era un homenaje cualquiera. No sabía que estaba a punto de presenciar mi propia ruina. El video continuó por unos segundos más hasta que la transición cambió. Las imágenes de la carrera de Ethan dieron paso a momentos personales, fotos de su infancia, su adolescencia, su familia, su boda con Olivia, viajes, cenas, sonrisas genuinas. Los invitados suspiraron.
Uno que otro murmuraba algo como, qué bonitos, o, eran perfectos juntos. Pero entonces, sin previo aviso, la pantalla volvió a oscurecerse. El sonido se detuvo durante 2 segundos. Después de eso, surgió una nueva imagen, una captura de pantalla de una conversación entre Olivia y un hombre desconocido. Las palabras visibles eran simples pero devastadoras. Me hace sentir vivo como él nunca lo hizo. Comenzaron a surgir murmullos. Algunos se miraron, otros se inclinaron hacia adelante, confundidos. La música ahora era tensa, creciente. Siguió otra captura, luego otra y luego un breve fragmento de video, Olivia entrando al vestíbulo de un hotel, sonriendo, junto al hombre. La fecha en el metraje era un mes antes. Más impresiones, más vídeos cortos, más sonrisas que no pertenecían a Eisen. La sala quedó sumida en un estado de conmoción colectiva. Se llevó las manos a la boca. Los ojos muy abiertos parecían no parpadear. La respiración se aceleró. El rostro, antes iluminado, ahora exudaba miedo. La humillación resumaba de cada poro de su cuerpo, y con cada nueva imagen, cada nuevo mensaje mostrado, su alma parecía encogerse 1 centímetro más. Cuando las luces se encendieron nuevamente, se hizo el silencio. Todos miraron a Eisen, quien lentamente se levantaba de su asiento. El micrófono ya lo esperaba en el centro del escenario. Caminó con pasos tranquilos pero firmes. Una vez allí, respiró hondo y miró directamente a Olivia, quien no podía sostenerle la mirada. Dijo que esa noche no se trataba de venganza. Se trataba de libertad. Dijo que pasó años tratando de comprender en qué había fallado, tratando de curar una herida que fingía no ver. Dijo que ya no permanecería en silencio. Esa traición no fue solo matrimonial, fue existencial. Fue el lento asesinato de todo lo que creía real. Cuando terminó, devolvió el micrófono y abandonó el escenario sin mirar atrás. La gente permaneció estática, como si la realidad se hubiera vuelto demasiado densa para procesarla. Olivia se levantó lenta y temblorosamente, con los ojos fijos en el suelo, evitando cualquier contacto visual. Intentó alejarse discretamente a un lado, pero algunas personas ya estaban susurrando. Otros grabaron, otros simplemente miraron con expresiones mezcladas entre la lástima y el juicio. Afuera, encontró a Eisen solo, de pie frente al espejo del pasillo. Se acercó vacilante. La voz era débil. Dijo que no sabía que se había quedado con todo eso. Eisen respondió sin darse la vuelta. No lo guardé por venganza. Lo guardé porque nadie lo creería si fuera solo yo quien lo dijera. Intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió. No te detengas. No intentes justificarte. Ya es hora de explicaciones. Ella lloró. Dijo que había cometido un error, que no quería perderlo. Luego se volvió, con la mirada fija, y respondió que ella no acababa de perder a su marido. Había perdido un hogar, un hombre que la eligió cuando nadie más la veía y una historia que solo era real para uno de ellos. Pero ella todavía no lo sabía todo. Todavía no sabía qué era lo que Eisen había guardado con más cuidado. Cuando ella dijo que solo quería tener la oportunidad de explicarse, él respiró hondo. Dijo que el video no había terminado. Que quedaba un último tramo. Y que debería haber visto hasta el final. Olivia abrió mucho los ojos, sin entender. Luego sacó su teléfono celular del bolsillo, abrió un expediente y lo colocó frente a ella. Inmediatamente reconoció la imagen que apareció, era ella, grabada desde atrás, hablando por teléfono con alguien. Las palabras, sin embargo, fueron el verdadero impacto. Dijo que estaba con Eisen por conveniencia, que ya no sentía nada, que necesitaba mantener el matrimonio hasta que pudiera resolver un problema financiero relacionado con su empresa. Y lo más desolador, decía que el nuevo socio de Eisen, un ejecutivo recién contratado, era, en realidad, uno de los amigos con los que compartía todo, y que juntos habían ideado un plan para seguir sus pasos y controlar sus finanzas, para evitar que descubriera el traspaso oculto que ella misma había iniciado meses antes, utilizando su nombre como garantía. Olivia palideció. Intentó murmurar algo, pero no pudo. Su cuerpo perdió el equilibrio por un momento. Eisen mantuvo los brazos cruzados y los ojos fijos en ella, como si estuviera frente a un extraño.
Se limitó a decir que lo había descubierto todo 2 semanas antes, que sabía de la traición, pero que no había imaginado el golpe. Que fue la propia nueva ejecutiva quien lo alertó. Que las pruebas fueron entregadas por alguien que ya no soportaba que lo manipularan. Olivia cayó de rodillas en medio del pasillo, como si el suelo hubiera desaparecido. Lloró compulsivamente. Pedí perdón. Dijo que había sido un error, que no quería llegar tan lejos. Pero Isen, con la serenidad de quien ya había muerto por dentro y renació después, respondió que el problema no era la traición, sino la frialdad. El plan. El cálculo. Dijo que amar es correr riesgos, pero utilizar a alguien por conveniencia es más que desamor, es cobardía. Se alejó. Ella intentó seguirlo, pero fue detenida por unos compañeros que, avergonzados, intentaron frenarla. Isen cruzó el vestíbulo hacia la salida y, al cruzar la puerta principal, vio al ejecutivo parado afuera, esperando. Intercambiaron una mirada silenciosa. Ella asintió y él simplemente dijo, ya está. Subieron al coche sin decir palabra. A lo lejos, todavía resonaban los gritos de Olivia. Esa noche no fue solo el final de un matrimonio. Era el fin de un ciclo construido sobre mentiras, conveniencias y manipulaciones disfrazadas de cariño. Lo que comenzó como una historia de amor terminó como una cruel lección sobre hasta dónde puede llegar alguien cuando deja de amar, y cuánto renacer puede venir de quien decide dejar de aceptar migajas y finalmente elige la verdad, aunque duela. Pero lo que pasaría después de que ese auto se fuera, nadie lo esperaba. Porque el pasado cuesta caro y algunas verdades aún estaban por llegar. El auto siguió por las silenciosas avenidas como si se deslizara bajo la tensión de esa noche. Isen mantuvo sus ojos en la carretera, incluso cuando no estaba detrás del volante. Desde el asiento del pasajero parecía ausente, inmerso en capas de pensamientos que se superponían a gran velocidad. La ejecutiva que estaba a su lado, Julia, conducía en silencio, respetando el espacio que aún necesitaba. Ella no preguntó, no consoló, no dio su opinión. Estaba ahí, con la firmeza de quien entiende que un dolor no necesita ser recibido con palabras, sino con presencia. Las luces de la ciudad pasaban a través de las ventanas como formas, y la ciudad entera parecía menos real que los recuerdos que se revolvían en la mente de Isen. La fiesta había terminado, pero el peso de lo revelado esa noche aún vibraba en el pecho como un eco continuo. Julia rompió el silencio solo cuando se acercaron al edificio de Isen, preguntándole gentilmente si prefería que lo dejara allí o lo acompañara a su departamento. Él dudó por un segundo y luego le pidió que subiera. Necesitaba hablar, necesitaba algún ancla para esa realidad que parecía haberse escapado de sus manos. El ascensor subió lentamente, con un zumbido irritante que nunca le había molestado tanto. Cuando entraron al apartamento, Isen se quitó la chaqueta y la arrojó sobre el sofá. Caminó hasta el balcón, abrió la puerta de cristal y respiró el aire frío de la mañana. Julia lo siguió y se quedó a unos pasos de distancia. Se giró lentamente, apoyándose en la barandilla, con los ojos fijos en ella. Le preguntó si ella había predicho que todo llegaría a este punto. Julia respondió sinceramente, no exactamente así, pero sabía que el castillo se iba a derrumbar. Dijo que ya no podía mantener tranquila su conciencia sabiendo lo que había estado haciendo Olivia y que entregar esa evidencia era un acto de respeto, no de venganza. Isen asintió en silencio, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía. Sabía que Julia no había actuado por despecho, sino por un sentido de justicia que él mismo había abandonado hacía mucho tiempo para intentar mantener el matrimonio. Avanzó el alba y conversaron hasta que el sol empezó a tocar el horizonte con tonos anaranjados. En algún momento, Julia se quitó los zapatos, se sentó en el suelo de la sala y Isen la siguió. Allí, en aquel frío suelo, entre confesiones sobre las mentiras que los habían rodeado durante tanto tiempo, algo tenue empezó a surgir. No fue romance. Fue un alivio. Era el encuentro de dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta, todavía mojados, todavía helados, pero de pie. Cuando Julia finalmente se despidió, Isen no intentó detenerla. Ella lo abrazó, un abrazo firme, sin intenciones ocultas, y se fue, dejando en el aire la impresión de que, tal vez, allí comenzaba algo diferente. En los días siguientes, el video de la fiesta casi inevitablemente se volvió viral.
Alguien había grabado toda la secuencia con su celular, y aún sin autorización, las imágenes se difundieron por grupos, redes, canales. Eason evitó las notificaciones, pero sabía que todo se había hecho público. Olivia, a su vez, había desaparecido. No respondió correos electrónicos, no devolvió llamadas, no se presentó en la empresa ni en su casa. Su abogado se puso en contacto días después y le pidió a Eason que aceptara un acuerdo confidencial y amistoso para evitar una mayor exposición. Eason se negó. Dijo que no buscaba un escándalo, pero que tampoco protegería a quienes destruyeron la confianza con tal cálculo. Dijo que no pondría un paño caliente sobre la suciedad de otras personas para preservar una imagen que nunca fue cierta. Entonces, una noche lluviosa, apareció ella. Llamó a la puerta del departamento con los ojos hinchados, el cabello recogido descuidadamente y la postura encorvada de alguien que carga con la culpa. Eason abrió la puerta sin sorpresa. Pidió solo unos minutos y prometió no ser dramática. Él cedió, ya sea por curiosidad o por respeto a la historia que compartían. Se sentaron uno frente al otro a la mesa, como dos testigos de un crimen que ambos conocían bien. Olivia habló débilmente, evitando sus ojos. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que la vida la había consumido, que no había planeado todo como parecía. Eason interrumpió. Dijo que sabía distinguir la debilidad de la premeditación. ¿Qué defectos entendería? Pero eso era estrategia. Que ella no lo traicionó por deseo, sino por conveniencia, y eso dolía más. Olivia intentó justificarlo con inseguridades, con la presión de triunfar, con la necesidad de sentirse en control. Escuchó, pero no se conmovió. En un momento, ella le pidió que dijera algo. Cualquier cosa. Necesitaba saber de él si todavía quedaban restos, alguna posibilidad. Eason respiró hondo. Dijo que quizás lo más cruel de todo fue el hecho de que ya no se sentía enojado. Que ella no solo había destruido el amor, sino también el odio. Que lo que quedó fue un vacío, y ese fue el fin de todo. Olivia lloró. Dijo que no quería perder a la única persona que realmente creía en ella. Entonces Eason se levantó, fue a la estantería y cogió un sobre. Lo colocó sobre la mesa. Era la petición formal de divorcio, firmada, con todos los términos. Le dijo que podía llevárselo, firmarlo y devolverlo cuando quisiera. Que su pasado estaba ahí, reducido a cláusulas y valores. Olivia no tomó el sobre. Siguió mirándolo, como si no quisiera tocar el símbolo concreto de un fin que todavía no aceptaba. Pero Eason no insistió. Dijo que ya había cerrado ese capítulo dentro de sí mismo. Que el dolor ya no necesitaba escenas finales. Esa noche, después de que ella se fue, Eason se sentó en el sofá de la sala durante horas. No pensó en venganza, no albergaba resentimiento. Solo pensé en el tiempo. En el tiempo que dio, en las promesas en las que creía, en las palabras que escuchó y que ahora no tenían sentido. Pensé en cómo alguien puede cambiar tanto sin que la otra persona se dé cuenta. Cómo es posible compartir cama, planes, sueños y aún así vivir historias tan diferentes. Y también pensé en Julia. En su mirada, en la firmeza con la que decía la verdad, en la forma de estar a su lado sin pedir nada a cambio. Pensó que tal vez había llegado el momento de un cambio. Reconstruir no solo la rutina, sino la identidad. Mirar hacia adelante sin cargar con el peso de reconstruir lo que ya se había derrumbado. Han pasado 2 meses desde aquella noche. El proceso de divorcio avanzó, las finanzas se separaron y los bienes se redistribuyeron equitativamente. Olivia la siguió en silencio, alejándose de todo. Eason volvió al trabajo, pero con nuevos ojos. Comenzó a cuidarse más, a viajar solo y a reconectarse con amigos que había dejado atrás. Poco a poco sentí que mi corazón volvía a latir a un ritmo más ligero. Julia aparecía de vez en cuando. Intercambiaron mensajes, cafés rápidos, algunos paseos. No hubo promesas ni urgencia. Hubo presencia. Y eso fue suficiente por ahora. Entonces, una mañana, recibió un mensaje de ella. Simplemente decía, ¿estás listo para el próximo capítulo? No había emojis ni motivos ocultos. Fue una pregunta honesta.
Miró su celular durante varios minutos y luego respondió con un simple, creo que sí. Se levantó, se puso el abrigo y salió de casa. Al abrir la puerta del edificio, la luz del día lo golpeó con fuerza. Pero eso no le molestó. Era una luz nueva, como si el mundo hubiera vuelto a encontrar algo de color después de tanto gris. Y si en el pasado fue traicionado con mentiras bien dichas, ahora supo reconocer la diferencia entre un cariño real y una caricia envenenada. Y también sabía que nadie jamás le robaría el derecho a empezar de nuevo. No más. El juego había cambiado. Pero lo que todavía no sabía era que el destino, ese viejo dramaturgo silencioso, aún tenía un último acto inesperado por revelarse, cuando menos lo esperabas. La mañana después del último intercambio de mensajes entre Isen y Julia, el mundo parecía haberse ralentizado, como si el universo hubiera comprendido que después de tanta agitación necesitaba un descanso. El sol entraba por la ventana del apartamento como un delicado intruso, esparciendo luz en rincones que antes parecían más oscuros de lo que realmente eran. Isen estaba sentado en la mesa de la cocina, frente a una taza de café casi fría, mirando a un punto indefinido en el suelo. Por primera vez en meses, no había ningún ruido en su interior. El caos silencioso que se apoderaba de sus pensamientos dio paso a una especie de neutralidad incómoda, el vacío que viene después de la tormenta y antes de cualquier reconstrucción. No hubo euforia ni tristeza. Solo la claridad desnuda de que nada de lo que había experimentado en los últimos años volvería a ser lo que era. El tiempo pasó y él sabía que, le gustara o no, él también tendría que seguir adelante. Se levantó, se puso un abrigo ligero y salió a caminar, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Las calles estaban más tranquilas de lo normal, tal vez porque era domingo, tal vez porque, finalmente, estaba listo para ver esta calma. Los pasos eran lentos, la mirada atenta a detalles que antes pasaban desapercibidos. Niños corriendo por una acera, un hombre regando las plantas en el porche, una pareja discutiendo tranquilamente dentro de un coche. La vida transcurría a su alrededor como siempre, pero ahora parecía haber recuperado sus colores y texturas. Ya no se trataba simplemente de una secuencia de días que afrontar. Era como si la existencia misma le ofreciera una nueva oportunidad de observar, conectarse, reconstruir sin prisas. En las semanas siguientes, Julia permaneció presente. No invadió su rutina, no exigió respuestas, no exigió promesas. Se mostró como alguien que respeta el tiempo de los demás y entiende que, antes del amor, está el cuidado. Los dos empezaron a verse con más frecuencia, a menudo en silencio, otras veces entre risas discretas y confesiones dispersas sobre traumas y viejos sueños. Con ella, Isen sintió algo raro, libertad para ser vulnerable sin miedo a parecer débil. Él podía hablar de su dolor sin necesidad de dramatizar y ella escuchaba atentamente, sin ofrecer soluciones baratas ni consejos prefabricados. Era un vínculo que crecía orgánicamente, como una planta que encuentra un suelo fértil después de haber sido ignorada durante demasiado tiempo. No tenía prisa por etiquetar lo que sentía, pero sabía que era real. Sin embargo, no todo se resolvió. Olivia había desaparecido de su rutina, pero no de su mente. Algunas noches todavía estaban marcadas por el insomnio y los recuerdos involuntarios. Su rostro aparecía en sueños confusos, fragmentos de escenas felices mezcladas con imágenes de la noche de la exposición, creando un contraste emocional que dolía. No fue anhelo. Estaba de luto. Isen no la extrañaba como mujer, sino como idea. Como proyecto. Era el adiós a una versión de sí mismo que necesitaba matar para seguir viviendo. Por mucho que sabía que todo lo que vivían había sido corrompido, todavía quedaban restos de una vida que no podía ser destruida con un clic o una firma. Y sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarse a este último fantasma. Se había producido un cierre formal, pero la cicatriz emocional aún no se había cerrado por completo. Esta oportunidad llegó inesperadamente, una mañana cuando recibió una carta sin remitente. Al abrir el sobre, reconoció inmediatamente la letra. Era de Olivia. No era una carta larga, pero tenía un peso que Isen sintió sobre sus hombros cuando leyó la primera línea. Dijo que estaba fuera del país, quedándose en casa de un primo lejano, tratando de encontrarse a sí misma nuevamente. Dijo que no buscaba perdón, porque entendía que lo que hizo traspasó la línea de la reparación. Pero necesitaba explicar algo.
algo que no tuvo el valor de decir en persona. Y luego, al final de la carta, dejó un número de teléfono. Isen se quedó allí con el papel en las manos, sintiendo el mundo girar en cámara lenta. Podría simplemente ignorarlo. Rompe, borra, sigue adelante. Pero algo en él, tal vez la necesidad de terminar el ciclo para siempre, lo obligó a llamar. La llamada fue contestada al segundo timbrazo. Su voz al otro lado de la línea era más ronca, tal vez por el llanto, tal vez por el tiempo. Hubo un largo silencio antes de que cualquiera de los dos hablara. Fue Olivia quien lo rompió. Dijo que no sabía si merecía esa llamada, pero que necesitaba decir la verdad sobre algo que ocultó, incluso cuando todo salió a la luz. Isen permaneció en silencio, su corazón acelerado pero su respiración controlada. Continuó diciendo que durante los años de su matrimonio, hubo un momento crucial en el que todo empezó a desmoronarse, no solo por insatisfacción, sino por miedo. Dijo que una vez descubrió que Isen había recibido una oferta para mudarse de país y llevar la empresa a otro nivel, y que él la había rechazado sin siquiera decírselo. Que él eligió quedarse ahí, estancado, y ella sintió que la arrastraban a un mundo en el que no había elegido estar. Ese gesto silencioso la hizo sentirse atrapada, invisible, y ahí fue donde empezó a distanciarse emocionalmente. Isen escuchó esto con una mezcla de sorpresa y confusión. No recordaba esta situación exacta, pero reconoció el comportamiento. Sí, era algo que haría. Renunciar a una propuesta de mantener todo como estaba, por miedo a correr riesgos. Por querer proteger lo que tenían. Explicó, con la voz más baja de lo que le hubiera gustado, que nunca lo vio como una decisión unilateral, sino como una forma de proteger lo que pensaba que valoraban juntos. Olivia respondió que quizás su error fue proteger demasiado lo que estaba en ruinas. Fingiendo estabilidad donde solo había silencio. Manteniendo apariencias donde ya no había cariño real. La llamada terminó sin rencores. Sin promesas. Solo con un suspiro colectivo de dos personas que finalmente lograron decir lo que había que decir. Isen colgó el teléfono con una extraña paz en el pecho. No fue el perdón. Fue comprensión. Él no perdonó lo que ella había hecho. No olvidé la manipulación, ni el frío uso del amor que me ofrecía. Pero ahora comprendió que el error no comenzó con la traición. Empezó mucho antes. Todo comenzó cuando ambos dejaron de ser quienes eran y empezaron a interpretar papeles para mantener una ilusión de felicidad. Y por muy cruel que fuera reconocer eso, hubo alivio al darse cuenta de ello. La vida continuó. Lentamente, con el paso firme de quien ya no carga pesos innecesarios. Julia y Isen continuaron conociéndose, ahora con más intimidad, más intercambio y más naturalidad. Sabían lo que querían, pero no tenían prisa por definirlo. Comenzaron a viajar juntos, a disfrutar de los fines de semana sin planes, redescubriendo el placer de una conversación ininterrumpida y sin filtros. Isen ya no se sentía culpable por sonreír. No sentí miedo de que me cayera bien alguien otra vez. Porque ahora entendí que el amor no se trata de tener a alguien a tu lado por seguridad, sino de caminar con alguien que elige estar contigo, aunque pueda irse. Pero el dilema moral todavía lo visitaba a veces. Especialmente en los momentos más tranquilos. Se preguntó si había ido demasiado lejos en su exposición pública. Si la revelación en video, tan dura, tan calculada, no hubiera superado el límite de lo necesario. Si en su deseo de mostrar la verdad no se hubiera convertido en un espejo invertido de la frialdad que tanto odiaba. Julia preguntó esto una vez, con dulzura, mientras caminaban juntas junto al mar. Se detuvo un momento, mirando las olas que iban y venían, y respondió que todavía estaba pensando en ello. Que no sabía si hubiera hecho lo mismo si pudiera retroceder en el tiempo. Pero necesitaba liberarse, y en ese momento, esa era la única manera que podía encontrar. Julia no lo juzgó. Solo dije que, a veces, la libertad trae cicatrices, y que lo importante es lo que haces después de volver a respirar. Isen sabía que estaba en el umbral de una nueva etapa. Que lo peor ya había pasado, pero que la reconstrucción requeriría madurez y humildad. Todavía quedaban recuerdos, todavía había marcas. Pero también había espacio. Espacio para empezar de nuevo con dignidad. Espacio para amar sin miedo.
Y estaba preparado para ello. Listo para lo que venga. Porque ahora, por primera vez en mucho tiempo, era él quien escribía su propia historia. Y esta vez sería una historia real. Una historia que, aun con defectos, sería escrita con valentía, con presencia, y con amor verdadero. El tiempo pasó como las estaciones que no notamos. Los meses posteriores a esa llamada telefónica estuvieron marcados por una transición invisible y constante, donde cada gesto, cada silencio y cada elección fue una reconstrucción lenta, silenciosa, pero profundamente intencional. Isen, que alguna vez caminó por las calles como un hombre observando el mundo desde el interior de una burbuja rota, comenzó a tocar las cosas que lo rodeaban con más presencia. Su mirada ya no llevaba el peso del pasado, sino la conciencia de lo que había vivido. Y esta conciencia, aunque dolorosa, le dio una fuerza que nunca antes había tenido. Ya no era el mismo hombre que suplicaba respuestas, ni el que se culpaba por no ver las señales. Ahora era alguien que sabía lo que se merecía. Y más que eso, sabía lo que ya no aceptaba. Julia, a su vez, no solo ocupó un espacio emocional en la vida de Isen, sino que también pasó a formar parte de su realidad de manera práctica. Los dos decidieron compartir algunos proyectos profesionales, lo que los acercó aún más. Ella lo admiraba, no por lo que había logrado, sino por la forma en que decidió perseguirlo. Isen, por otra parte, vio algo raro en ella, la verdad. Y es cierto, para alguien que fue traicionado donde más confiaba, era la forma más pura de seducción. No hubo juegos entre ellos. Lo que sintieron creció lentamente, con raíces profundas y sólidas, sin estridencias, pero con intensidad. Se rieron juntos, discutieron ideas, compartieron miedos, pero nunca quedaron atrapados en expectativas asfixiantes. Eran dos adultos marcados, reconstruidos, dispuestos a intentar algo que ya no fuera una simulación de felicidad, sino una construcción real, incluso con defectos. Una tarde, mientras regresaban de una reunión en otra ciudad, Julia sugirió que tomaran un desvío en el camino de regreso. Conocía un pequeño pueblo costero que, según ella, parecía haberse detenido en el tiempo. Isen no dudó. Cuando llegaron, fueron recibidos por una escena casi cinematográfica, casas sencillas, calles de piedra, el olor del aire del mar invadiendo los sentidos y el sonido constante de las olas golpeando las rocas. Alquilaron un chalet modesto, con balcón y hamaca, y decidieron pasar allí el fin de semana. Fue en esa sencillez que Isen sintió por primera vez, claramente, que podía amar de nuevo. No como antes. No con la misma ingenuidad. Pero completamente. Con presencia. Era un amor más sereno, sin urgencia, sin expectativas de curación, solo compartir. Una noche, cuando se fue la luz, los dos cenaron con velas improvisadas, vino barato y una conversación honesta. Y allí, con el sonido de una ligera lluvia sobre el techo y sus pies descalzos sobre el frío suelo, Isen miró a Julia durante largos segundos antes de decir, ya no necesito que me salves. Solo quiero que te quedes. Y ella se quedó. La vuelta a la rutina fue pacífica, pero pronto un nuevo elemento trajo tensión a la vida cotidiana. A la empresa de Isen llegó una carta legal pidiéndole que aclarara sobre un movimiento de valores realizado en nombre de la antigua empresa, vinculada a Olivia. Eso lo tomó por sorpresa. Aunque el divorcio ya se había formalizado, parecía que algunos vestigios de aquella vida aún lo hacían retroceder. Revisó todos los documentos, se puso en contacto con los abogados y descubrió que había una investigación sobre transacciones no autorizadas que se habían realizado años antes, cuando aún era director. El problema es que parte de las autorizaciones las había dado él, basándose en información manipulada por Olivia. Nada de esto lo hacía culpable, pero requeriría explicaciones e involucrarse en un proceso que creía haber dejado atrás. Julia permaneció a su lado todo el tiempo. No como un socio que quiere proteger, sino como alguien que sabe que presencia no es sinónimo de intromisión. Ella respetó sus límites, pero lo apoyó con una constancia que marcó la diferencia. Isen, a su vez, decidió que ya no permanecería en silencio. Si el pasado todavía lo atraía, lo enfrentaría. Se sentó con abogados, les entregó documentos, revisó correos electrónicos antiguos y habló con antiguos colegas. Todo para demostrar que, aunque había firmado autorizaciones, nunca fue consciente de la verdadera intención detrás de ellas. El equipo legal fue claro,
no corría riesgo de ser castigado penalmente, pero podría ser nombrado en audiencias como parte del proceso, y esto inevitablemente reabriría las heridas que estaba tratando de dejar sanar. En una de estas audiencias preliminares, Eason vio a Olivia por primera vez desde su último encuentro. Ella era visiblemente diferente. El cabello es más corto, los ojos apagados, la expresión pesada. No intercambió una palabra con él. Simplemente mantuvo su postura formal, respondiendo al juez y a los abogados con sentencias mecánicas. Durante los descansos, Eason la observaba desde lejos, tratando de identificar en ella los rasgos de la mujer que una vez conoció. Pero fue inútil. Esa ya no era la Olivia que solía ser. Y tal vez, reflexionó, ella nunca lo había sido. Tal vez simplemente proyectó en ella lo que quería ver. En un momento, cuando ambos estaban solos en el pasillo de la corte, Olivia se acercó con pasos vacilantes. Dijo que no quería pelear más, que reconocía sus errores, pero que no soportaba la idea de verlo involucrado en un escándalo por algo que ella misma había creado. Eason no respondió de inmediato. Después de unos segundos, solo dijo que lo que más le dolía no eran las mentiras, sino la certeza de que, incluso después de todo, ella todavía creía que él podía guardar silencio por ella. Olivia miró hacia abajo y, por primera vez, vio algo parecido a un arrepentimiento genuino en ella. Pero ya no fue suficiente. En los días siguientes, Eason fue liberado del caso como parte inocente. Los investigadores confirmaron, a través de documentos, que había sido manipulado. La justicia, poco a poco, hizo su trabajo. Pero eso no fue lo que le trajo alivio. El alivio llegó cuando, una noche normal, estaba sentado en el sofá con Julia, leyendo en silencio, y se dio cuenta de que ya no estaba esperando nuevos comienzos. Yo ya estaba viviendo uno. Ya no era un hombre en recuperación. Era un hombre en movimiento. Que había sobrevivido a lo que muchos no tendrían fuerzas para soportar. Que no solo se levantó, sino que se transformó. Que aprendió a no mendigar amor, a no justificar ausencias, a no romantizar las migajas. Y allí, con el sonido de la tranquila respiración de Julia a su lado, comprendió que perdonar no es olvidar lo que te hicieron. Es liberarte de la necesidad de mantener vivo esto dentro de tu pecho. Eason perdonó. No para aliviar a Olivia. Pero para liberarte. No perdonó con palabras, sino con opciones. Con la decisión de seguir sin odio, de amar sin prisas, de vivir sin esconder las cicatrices. Porque contaron una historia. Una historia difícil, sí. Pero una historia real. Y estaba listo para finalmente escribir el final. El final llegó como una marea silenciosa, sin hacer escándalo, pero arrastrando consigo todo lo que aún quedaba suelto. Eason ahora caminaba por un camino completamente nuevo, e incluso con los recuerdos todavía alojados en algunas grietas de su mente, ya no lo perseguían. El dolor se había convertido en aprendizaje, el dolor se había convertido en discernimiento y el resentimiento, que una vez ardía como un fuego incontrolable, había sido reemplazado por un sentimiento más noble y raro, la paz. Fue una paz construida con esfuerzo, sudor, largas noches de silencio y preguntas sin respuesta, pero que finalmente tuvo sentido. Sabía el precio de cada paso que daba allí. Y ahora, con la mirada mirando al frente y los pies firmes en la tierra, podría por fin cerrar una historia que comenzó con amor, se perdió en mentiras y terminó en la liberación más dolorosa y necesaria. Olivia tomó otro camino. Alejada de todo lo que alguna vez la apoyó social, emocional y profesionalmente, pasó meses buscándose a sí misma. Intentó restablecer los lazos familiares, pero fue recibida con desconfianza. Intentó reconstruir su carrera, pero su nombre se había convertido en sinónimo de escándalo en el mundo empresarial. Las puertas se cerraron, no solo por la exposición, sino porque, en el fondo, la gente sentía el peso de su arrogancia, la frialdad con la que manipulaba las situaciones para su propio beneficio. Lo que antes era encanto ahora sonaba a falsedad. Lo que antes sonaba a persuasión ahora sonaba a cálculo. Un día, al despertar en un pequeño apartamento alquilado con la ayuda de una prima lejana, Olivia miró a su alrededor y se dio cuenta de que no había nadie más con quien compartir café, silencio o incluso recuerdos. El apartamento estaba limpio pero sin vida. Las paredes parecían susurrar todo lo que ella era y todo lo que había perdido. Y, por primera vez,
Lloró sin defenderse, sin maquillarse, sin esperar consuelo. Lloró porque comprendió que su error no fue solo traicionar al hombre que más la amaba, sino traicionarse a sí misma al intentar vivir una vida basada en la apariencia, en el control, en el poder que creía tener sobre las personas. En cuanto a Julia, ella se quedó. Pero no como premio ni como sustituto del vacío dejado por Olivia. Ella permaneció porque construyó, con paciencia y constancia, algo que ninguna tormenta podría arrebatarle. Nunca exigió amor a cambio de presencia, nunca exigió espacio que no le fuera ofrecido de forma espontánea. Y con esta firme calma, se convirtió en parte esencial de la nueva realidad de Isen. No se casaron de inmediato ni apresuraron su destino. Continuaron conviviendo, creciendo juntos, respetando límites y celebrando pequeños pero significativos logros. Julia abrió una nueva empresa, centrada en el desarrollo humano y la ética empresarial, y Isen se convirtió en asesor estratégico. Los dos ahora dedicaron tiempo y energía a ayudar a otras personas a salir de relaciones y entornos tóxicos con dignidad y estructura. Convirtieron el dolor en una misión. Hicieron de la experiencia un pilar. Tuvieron días difíciles, como cualquier pareja, pero nunca más hubo mentiras, silencios manipuladores o ausencias disimuladas de la rutina. Todo quedó expuesto, dicho y compartido, incluidos los miedos. Y eso, más que cualquier declaración, era amor en su forma más madura. Un año después de su separación definitiva, Isen recibió una invitación inesperada para hablar en un evento sobre resiliencia emocional. Al principio pensó en negarse. No se veía a sí mismo como un conferenciante, ni como alguien dispuesto a revisar todo lo sucedido. Pero Julia lo animó con un argumento sencillo: a veces decir la verdad es el acto supremo de libertad. Subió al escenario con corazón firme y voz segura. Habló sin victimización, sin odio, solo con la verdad. Habló de amor, de engaño, de perdón. Dijo que no todos los matrimonios que terminan son un fracaso, algunos son victorias disfrazadas. Y que, a veces, el dolor viene a alejarnos de donde nunca debimos estar. El público se puso de pie. Hubo lágrimas, abrazos, largos aplausos. Pero, sobre todo, hubo identificación. Porque todos los presentes, en algún nivel, ya habían sido traicionados por alguien, o por ellos mismos. Al final de esa noche, Isen y Julia caminaron por la calle de la mano. Él la miró y dijo que había algo curioso en el dolor: nos moldea, pero no nos define. Julia sonrió y estuvo de acuerdo. Los dos se detuvieron frente a un pequeño café que todavía estaba abierto, entraron, pidieron 2 cafés y se sentaron uno al lado del otro. No hablaron del pasado. No hicieron planes para el futuro. Se quedaron allí, compartiendo el regalo, sabiendo que eso era todo. Afuera empezaba a caer una ligera llovizna. Pero, por primera vez, a nadie le importaba lo que viniera del exterior. Lo que importaba era lo que había dentro, y allí, en ese momento, todo estaba en su lugar. Y, si esta historia te conmovió de alguna manera, comenta abajo lo que sentiste. ¿Qué pensaste del destino de cada personaje? ¿Qué parte te conmovió más? Tu opinión es muy importante. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Y nunca lo olvides, este canal no apoya, fomenta ni romantiza ninguna forma de traición. Estamos aquí para demostrar que la verdad puede herir, pero también puede liberar. Hasta la próxima historia.